Dios los bendiga, mis hermanos, en esta mañana nuevamente. En el nombre de Jesús, vamos hasta usted, donde usted se encuentre, en su casa, algunos en su trabajo, otros todavía en algún otro lugar. Usted ya nos ha sintonizado, usted ya nos ha puesto esta dirección, y hoy vamos a escuchar una vez la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Reciba un saludo de nuestra parte desde las instalaciones de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos aquí en Ciudad Valle Centro. Dios lo bendiga, Dios sea con usted, Dios le fortalezca, y vamos en esta mañana a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Hoy es Domingo de Ramos, según nuestro calendario, según nuestras celebraciones. Hoy teníamos programado estar compartiendo la palabra de nuestro Dios en una localidad, haciendo obra de alcance. Sin embargo, Dios está cambiando nuestros planes. Dios es soberano y su nombre sea exaltado siempre. Hoy vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, Lucas capítulo 19. Si usted tiene la palabra de nuestro Dios por ahí cerca de usted, tráigasela por ahí más cerca de usted y abra la palabra Lucas capítulo 19. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Yo aquí tengo ya la cita seleccionada y acompáñenme, Lucas capítulo 19, versos 28 hasta el verso 44. Y vamos a ver la palabra de nuestro Dios, lo que nos dice en este episodio en la vida de nuestro Señor Jesús. Vamos a estudiar la entrada triunfal en Jerusalén. Por lo menos vamos a ver 3 puntos importantes que traen una enseñanza fuerte, una enseñanza tan profunda en nuestra vida, que una vez más nuestro Dios le desafiará a usted como me ha desafiado a mí. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora encomendamos este tiempo de ministración de tu palabra, rogando, Señor,
que tú seas el que estés hablando a cada uno de nuestros hermanos, amigos, cada uno de los que se han conectado a través de este medio para escuchar tu palabra. Señor, háblanos. Tu palabra misma nos dice que no hay nada imposible para ti. Habla a cada corazón y usa, Señor, estas palabras que tú me has dado en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Señor Jesús. Y como hemos estado viendo, ahí desde el capítulo 9, del verso 50 en adelante, en este evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesús se encaminaba a Jerusalén. Y yendo por el camino comenzaron a hacer muchas maravillas nuestro Señor Jesús. Tantos milagros que hizo, y en aquella ocasión, dice Mateo 10:46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y ahí vemos cómo nuestro Señor Jesús sanó a aquel ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Fue uno de los milagros que nuestro Señor Jesús hizo en su caminar de Galilea hacia Jerusalén. También vemos ahí en el capítulo 20 de Mateo, verso 17, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Ahí va subiendo Jesús de Jericó a Jerusalén. Sí, hay una diferencia de altitudes. Jericó en la parte baja, Jerusalén en la parte alta. A propósito de ese camino, Jesús lo tomó para, pues, como ejemplo para hablar. ¿Se acuerda de aquella parábola del buen samaritano? Ese tramo de del camino, nuestro Señor Jesús lo tomó para dar una enseñanza. Y ahí va nuestro Señor Jesús subiendo de Jericó, subiendo a Jerusalén, ¿verdad? Yo recuerdo que Jesús estaba hablando ahí, recuerdo el estudio que esta semana yo estuve leyendo la palabra, y Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, sea muerto, y va a ser entregado, pero al tercer día va a resucitar. En eso estaba nuestro Señor Jesús hablando con sus discípulos. Una mujer se le acercó y se postró ahí ante él, ahí como toda mamá que quiere esas cosas buenas siempre para sus hijos. Esa mujer, sí, fue y le dijo, y se postró a nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús, pues conociendo ya el corazón de aquella mujer, sí, simplemente el Señor Jesús le dijo: ¿qué quieres, mujer? Esa mujer le dijo: Señor, concede que cada uno de mis hijos se siente, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Qué hermosa petición, ¿verdad? Jesús le dijo: no está en mí conceder eso. Sí. Y dijo: ciertamente, de la copa que yo beberé, ustedes también beberán. Porque les preguntó: ¿ustedes pueden tomar de la copa que yo puedo, de la copa que yo voy a tomar? Los jóvenes, aquellos hombres, hijos de aquella mujer, le dijeron: sí podemos. Y Jesús dijo: ciertamente de esa copa van a tomar. Pero el que se sienta a mi derecha y uno a mi izquierda no está en mí. Qué hermosa petición. Pero qué diferente pensamiento tenía nuestro Señor Jesús, hablando de lo que iba a pasar en Jerusalén. Y aquella mujer fue a nuestro Señor Jesús con aquella petición en el corazón. Yo no sé qué pensamientos tenga hoy usted en esta mañana, pero hoy estamos recordando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, y estamos haciendo énfasis. Mateo 20 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, ¿verdad?
dice el verso 29, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, ¿verdad? Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él, y él volviéndose les dijo, les explicaba. Aprovechaba nuestro Señor Jesús cada momento para hablarle a la gente, ¿verdad? Sí. En aquel momento Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, aquí aborrecer quiere decir amar menos. Si alguno viene a mí y no ama menos a papá y a mamá y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué tremenda enseñanza. Lucas 19, ¿verdad? Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban, iba una gran multitud. Ya estamos viendo que las grandes multitudes seguían a nuestro Señor Jesús, pero en aquella específica ocasión escribió Lucas inspirado por Dios, verso 11, capítulo 19. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué tenían en mente ellos? Ellos querían un libertador. Ellos querían quitarse el yugo opresor de los romanos. Ellos tenían en mente eso. Llegó un libertador. Llegó alguien que hace milagros. Ellos tenían en mente tantas cosas, pero no tenían en mente el reino de Dios como el Señor Jesús estaba predicando y ministrando. Vamos a ver si, como ellos, sin duda, ¿verdad? Ellos estaban llenos de gozo y esperanza de que Jesús podría demostrar su poder, ¿verdad? Y mire, si no hay ninguna inconformidad más clara, no hay ninguna insatisfacción más clara que cuando una persona crea expectativas y luego no las cumple. Entonces la gente se molesta, entonces la gente queda inconforme, ¿verdad? Ahí Jesús, ¿verdad?, estaba creando expectativas que sus expectativas de nuestro Señor Jesús no eran las expectativas del pueblo y de la gente. La gente tenía otras expectativas. ¿Qué diferencia en pensamiento? Podemos ver cómo aquella mujer estaba pensando en un interés propio, ¿verdad? Cuando Jesús iba en el camino, que mis hijos se sienten uno a tu izquierda, otro a la derecha. El pensamiento de Jesús, la enseñanza. Hacía unos segundos, ¿verdad?, que allí estaba nuestro Señor Jesús hablando de lo que Él iba a pasar en Jerusalén. Llega una mujer y se postra y le dice que mi hijo se siente a tu izquierda y uno a la derecha, ¿verdad? ¿Se da cuenta cuán diferente era el pensamiento de la gente en aquel tiempo y el pensamiento de nuestro Señor Jesús? La enseñanza y lo que Él estaba hablando. Bueno, hoy vamos a entrar al primer punto, ¿verdad? Sí, el primer punto nos habla, ¿verdad?, de la preparación, ¿verdad? La preparación, ¿verdad? Sí, dice la palabra de nuestro Señor Jesús que Él, ¿verdad?, dicho esto, ahí Lucas 19, 28 dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo, id, vayan a la aldea de enfrente, y cuando entren allá van a hallar un pollino, un burrito, ¿verdad? Vayan, desátenlo, ¿verdad?, en el cual aquel burrito nadie, ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo, tráiganmelo, y si alguien les pregunta por qué lo desatáis, le van a responder, bueno, así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando estaban desatando aquel pollino, aquel burrito, sus dueños les dijeron,
¿por qué desatáis el burrito? ¿Por qué desatáis ese pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a ver el primer punto, la preparación, ¿verdad? Sí. Tenemos en mente que grandes multitudes seguían a Jesús, ¿verdad? Él venía caminando, ¿verdad? Dice que llegó cerca de Betfagé y de Betania. Él iba encaminándose a Jerusalén, ¿verdad? Pero aquí vemos, ¿verdad?, la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia? Él sabe todo, ¿sí? Él sabe en este momento dónde está usted, qué está haciendo usted, ¿verdad? Si tiene el pensamiento centrado en esta enseñanza o si está pensando en otra cosa. Nuestro Señor Jesús no se le escapa nada. Él conoce todo. Dice la palabra de nuestro Dios que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. En su omnisciencia, ese conocimiento previo que nuestro Dios tiene de todo, ¿verdad? Él ya sabía dónde estaba ese burrito. Él ya sabía quién iba a salir al encuentro, ¿verdad?, de aquellas personas que iban a desatar el burrito, ¿verdad? Sí. Nuestro Señor Jesús ya sabía todo, ¿verdad? Pero Él vino a este mundo a cumplir una misión. También Él ya sabía eso, ¿verdad? Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó de su gloria, se quitó de su gloria, se humilló y se hizo hombre. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice la palabra de nuestro Dios. Y bueno, en la preparación que vemos aquí, ¿verdad?, unos enviados por aquel burrito, por aquel pollino, ¿verdad? Sí. Tengamos en mente esta pregunta: ¿qué pensó la gente, los dueños del burrito? ¿No lo sabemos? Guarda silencio la Biblia en eso, ¿ya? Lucas no escribió eso. No fue a preguntarles a los dueños del burrito qué estaban pensando cuando el maestro mandó a traer aquel burrito, ¿ya? Sí. Era un animal de carga, pero sin embargo nunca había sido ocupado para tal cosa, ¿sí? Quizás, ¿verdad?, era el tiempo ya de que se ocupara, pero no lo habían ocupado, ¿verdad? Aquí podemos hacer una reflexión bien profunda, ¿verdad? ¿Qué tiene usted que nuestro Señor Jesús puede ocupar? ¿Verdad? Mire la enseñanza tan fuerte y tan profunda aquí, ¿verdad? Y dice, bueno, vayan y tráiganmelo. Y le van a responder así, porque el Señor lo necesita, ¿verdad? Sí. Y fueron, ¿verdad?, y los dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita, ¿verdad? Aquí dice la palabra de nuestro Dios así, ¿verdad? Dice otro texto en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que dice que ellos le preguntaron, ¿verdad?, ¿por qué lo desataron? ¿Por qué se lo llevan, verdad? Sí, ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita y luego lo regresará, sí. Luego se los va a devolver, dice otro texto aquí mismo, en otra versión, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad?, vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué cosa tiene usted que nuestro Señor puede ocupar, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa puede tener usted que nuestro Dios puede ocupar y que Él puede decirle, presta por acá, yo lo voy a ocupar y luego te lo regreso, ¿verdad? ¿Qué situación estaba teniendo ahí aquel hombre dueño del burrito, ¿verdad?, aquella gente, ¿verdad? Sí, dice que
la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que aquel burrito fueron, lo desataron, ¿verdad? Sí, y se lo llevaron, ¿verdad? La gente dejó que se lo llevaran. Los dueños, ¿verdad? Sí, dejaron que se lo llevaran. ¿Verdad? Simplemente el maestro lo necesitaba, ¿verdad? Porque el Señor Jesús ya sabía que aquel animalito estaba ahí y lo iba a ocupar y mandó por él, y no hubo resistencia, sino que lo pusieron para el servicio del Señor. Ahora, ya sabían quién era el Señor Jesús. Toda la gente de aquella región ya conocía al Maestro, ya conocía al Señor. Ahora, yo quiero decirle a usted, ¿qué cosas puede usted poner a disposición del Maestro? Porque Él lo necesita. Puede ser su carrera, puede ser, ¿verdad?, su familia, su tiempo, su negocio, ¿verdad? Puede ser una ofrenda especial para Él. Mire, déjeme decirle que una ofrenda especial, ¿verdad?, una promesa de fe para nuestro Dios, ahí incluye tiempo, ahí incluye esfuerzo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo le está dando a nuestro Dios, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Dios no es injusto para olvidar el amor que usted ha mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto, dice. Él devuelve esa bendición que uno cree que le hace a nuestro Dios. Más bien, ¿verdad?, la bendición es para nosotros, ¿verdad?, el ser instrumentos que Dios pueda usar, ¿verdad? Qué bendición es para nosotros el poder participar de extender el reino de nuestro Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Dice la Biblia que aún los ángeles anhelan hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, podemos pensar, ¿verdad?, en ese burrito y en sus dueños, ¿verdad? Mira, hay una ilustración de ese burrito, ¿verdad? Dice que una vez, ¿verdad?, que ese burrito fue y entró a Jerusalén, ¿verdad?, y toda la gente lo recibió como nunca antes más, y luego regresó ese burrito a su casa y volvió a ir en otra ocasión, ¿verdad?, a Jerusalén, y el burrito le dijo a su mamá: mamá, yo fui a Jerusalén por segunda vez y ya no me recibió la gente como me recibió la primera vez. Y la mamá del burrito le dijo: bueno, hijo, acuérdate que sin Jesús tú no eres nada. Mire, sin Jesús uno no es nada. Es una simple ilustración, pero tiene una gran verdad. ¿Qué cosas usted y yo podemos poner en las manos de nuestro Dios? Yo una vez más, ayer le dije a mi Señor: aquí está mi familia, aquí estoy yo. Quizás Dios le esté diciendo, como le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Aquella gente tenía un burrito, aquella gente tenía aquel animal de carga, ¿verdad? Sí, el cual nuestro Señor Jesús usó, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad?, ¿qué tiene en su mano? ¿Verdad? ¿Qué tiene en su mano que Dios puede usar? ¿Verdad? ¿Qué tiene en su mano que el Señor lo necesita? ¿Qué tiene en su mano a su disposición que el Señor luego se lo regresa? No hay, escuche bien, no hay inversión en tiempo, en especie, en lo que usted piense, en lo que usted tenga en su mano. No hay inversión que usted no pueda poner en las manos de Dios, que el Señor se lo devuelva a usted multiplicado. No hay algo que Dios no pueda devolvérselo a usted multiplicado. El Señor Jesús lo necesita y se lo regresará.
Pero el punto es aquí, usted tiene que disponerlo. Usted tiene que decir, yo dispongo. ¿Qué tiene? Alguien puede decir, ay, pastor, yo no tengo nada. Bueno, su propia vida, su manera de hablar, su manera de relacionarse, su manera de eso, pónganlo en las manos de Dios. Señor, aquí estoy como soy. Aquí está esto, aquí está aquello. Por ejemplo, mire, si yo tengo en mente que lo que usted tiene es para el servicio de Dios, y no me lo puede sacar de mi mente. Yo tengo en mente, simplemente cuando hay una necesidad, yo digo, Señor, satisface tu necesidad de tu congregación, de tu pueblo, y Dios lo hace. Dios pone en su pueblo el querer, así como el hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Este burrito era, podemos decir, un burrito del año que no había sido usado jamás, ¿verdad? ¿Qué tiene usted? Una casa, una propiedad, un mueble, ¿verdad? Un celular, tecnología. Póngalo en las manos de Dios. Él lo va a usar para su reino y se lo va a devolver. El burrito fue devuelto, ¿verdad? Pero fue usado para traer gloria a nuestro Dios. Mire, sí, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que se lo llevaron, ¿verdad? Sí, y dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Esa fue la preparación, ¿verdad? Qué tremenda enseñanza hay aquí, ¿verdad? Sí. Aquel burrito fue preparado. La gente puso sus mantos sobre el pollino. Subieron a Jesús encima, ¿verdad? Había una necesidad y fue suplida. Usted quiere que Dios le use. Usted quiere que lo que Dios le ha dado sea usado para Él. Dispóngalo a nuestro Dios. Dispóngalo a nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a ver punto número 2, ¿verdad? Punto número 1, les recuerdo, fue la preparación. Punto número 2, vamos a ver la adoración, ¿verdad? Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Qué momentos tan maravillosos, ¿verdad? Aún cuando estaba cerca de la ciudad, ¿verdad? Ahí la adoración a Jesús comenzó el momento en que las personas a su paso tendían sus mantos, ¿verdad? Ahí delante de Él, ¿verdad? Fueron dos situaciones. Una, que se quitaron sus mantos y los pusieron en el burrito. Y la segunda es que pusieron los mantos para que pasara el Rey, ¿verdad? Se piensa, se estima que eran cerca de 2 millones de personas que había en Jerusalén en aquel tiempo. Pero mire, se estima que una multitud grandísima, como 100,000 personas, estaban ahí con el Señor Jesús abriéndole paso. Es la primera vez que nuestro Señor Jesús, y la única que entra y entró a Jerusalén como el pueblo quería recibirlo en aquel momento. No había recibido en otro tiempo adoración así en multitud como en esa ocasión. Dice la palabra de nuestro Dios en otra ocasión, la Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 13, que cuando Jehú, aquel rey, tomó el trono, ¿verdad? Tocaron cornetas y trompetas, ¿verdad? Y dijeron, Jehú es rey, ¿verdad? Y corrieron y pusieron ahí apresuradamente su manto, uno de los que estaba ahí, ¿verdad? Sí, que estaban reconociendo en aquel tiempo a Jehú, que era rey. Entonces, en esta ocasión, nuestro Señor Jesús, entrando
entrando nuestro Señor Jesús a Jerusalén, le estaban reconociendo, ¿verdad?, como tal, ¿verdad? Él estaba aceptando esa adoración, esa devoción de la multitud, ¿verdad?, que pues era apropiada para nuestro Señor Jesús, la adoración, ¿verdad?, porque como Hijo de Dios era digno y es digno de toda alabanza. Y en aquella entrada que nuestro Señor Jesús tuvo, toda la gente enardecida como una sola, ¿verdad?, estaba gritando a nuestro Dios, ¿verdad? Sí, estas cosas en aquel momento los discípulos no las entendieron. Ahí lo dice Juan 12:16, ¿verdad?, que estas cosas los discípulos al principio no las entendieron, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se habían hecho. Entonces, ahí Jesús cumpliendo profecías. Cada paso de su vida, Jesús cumpliendo profecías, recibiendo la adoración como debía ser siempre. Sin embargo, fue una ocasión muy especial. Fue una ocasión muy especial. Recuerde que el apóstol, que Juan el Bautista, Juan el Bautizador, sí, presentó a nuestro Señor Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba Juan el Bautista presentando al Señor Jesús como el Cordero de la Pascua o el Cordero Pascual, aquel Cordero que cada tiempo en la semana de la Pascua, ¿verdad?, ellos tenían que sacrificar un cordero, ¿verdad? Ahí Jesús estaba encaminándose para aquellos días, ¿verdad?, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, pero en este momento Él estaba recibiendo la adoración, ¿verdad? Todas las multitudes que habían venido al oír, ¿verdad?, dice Juan 12:12, ¿verdad?, que el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿verdad?, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, dice el verso 13, Juan 12:13, que clamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, ¿verdad? Entonces las multitudes clamaban, ¿verdad? Y fue una gran multitud que se unió a este clamor, ¿verdad? Sí, que se unió a esta celebración, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Dios que iba gente adelante y gente atrás, ¿verdad? Dice ahí Mateo 21:9, ¿verdad?, porque los evangelistas, los 4, registran, ¿verdad?, registran este hecho, ¿verdad? Sí, dice las dos grandes oleadas de gente, una adelante y la otra atrás, dice Mateo 21:9, y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba, dice. Entonces nuestro Señor Jesús ahí, montado en aquel burrito, iba pasando, ¿verdad?, pasando, ¿verdad? Ahora, sí, la gente tendía sus mantos, ¿verdad? ¿Qué podemos pensar en nuestros tiempos cuando una multitud, cuando alguien quiere honrar a una persona, sí, algo parecido a esto, a este evento tan especial que nuestro Señor Jesús estaba pasando? La gente de hoy, sin pensar en este momento de Jesús, hace cosas algo parecidas, da honor a gente. Mire, por ejemplo, aquí a mí se me imagina aquellas personas que caminan sobre alfombra roja. Es algo en el cual ellas se sienten honradas, aquellas personas se sienten tomadas en cuenta, se sienten importantes en ese momento, pero la luz de esa gente es como una pequeña chispa,
a la luz universal y gloriosa de nuestro Señor Jesús. ¡Qué bendición! Aquella gente de poder ser parte de la aclamación hacia nuestro Señor Jesús, quitándose sus mantos, corriendo por una palma, corriendo por una rama, corriendo por algo, ¿verdad? La gente iba ahí aclamando, ¿verdad? Diciendo: Hosana, ¿verdad? Sálvanos, Jesús, Hosana, sálvanos, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, dice, ¿verdad? Mientras la gente, ¿verdad?, lanzaba esos gritos, ¿verdad? Sí, y iba Jesús iba entrando ahí, ¿verdad? Él está recibiendo las palabras proféticas cumpliéndose en aquel Salmo 118, 26, dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Cumpliéndose, les digo, las profecías, ¿verdad? Sí, aquí la gente decía: Hosana, o sea, salva ahora, ¿verdad? Sí, Hijo de David, ¿verdad? O Mesías, ¿verdad? Sí, la multitud decía: paz en el cielo, gloria en las alturas, ¿verdad? Sí, estaban llenas de gozo, porque en su corazón la gente tenía y relacionaba a Jesús como el hacedor de milagros, el Todopoderoso. Habían visto cómo nuestro Señor Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando aquella ocasión calmó aquella tempestad en aquel lago de Genesaret? Sus discípulos estaban ahí presentes, ¿verdad? Y la multitud también vio cómo Jesús tenía autoridad sobre la muerte cuando levantó, aquella hija de Jairo, ¿verdad?, que había muerto. Jesús teniendo autoridad sobre la muerte, ¿verdad? Jesús unos días antes, ¿verdad?, teniendo autoridad sobre la enfermedad, sanando a aquel ciego Bartimeo, hijo de Timeo, ¿verdad? ¿Qué poder salía de aquel hombre?, decía la gente, maravillada, ¿verdad? Entonces, la gente tenía en mente a nuestro Señor Jesús como el hacedor de milagros. ¿Verdad? Muchos sabían ya, ¿verdad?, muchos lo habían declarado, ¿verdad?, que Él era el Mesías, ¿verdad? Sin embargo, no había recibido adoración en multitud como ahora lo estaba haciendo. Y Él no lo impidió, Él lo estaba recibiendo, ¿verdad? Sí, la gente gritaba: paz en el cielo y gloria en las alturas, ¿verdad? Porque pues era lo que sentía en su corazón, era lo que sentía en Él. ¿Qué hace usted cuando Dios le ha dado muestras de que Él es el Todopoderoso? Cuando Dios le ha perdonado, le ha restaurado. ¿Qué hace usted cuando Dios ha hecho un milagro en su vida? ¿No le da gloria a Dios? ¿Sí? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Le dio gloria a Dios, ¿verdad? Ahora vemos aquí a la multitud dando gloria a Dios. Ellos reconocían, ellos habían visto el poder maravilloso de nuestro Dios y estaban ahora dándole gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí ellos estaban bendiciendo al Creador, bendiciendo al Señor Jesús, ¿verdad?, reconociendo su naturaleza divina. Y aquí, ¿verdad?, podemos pensar, ¿verdad?, también, ¿verdad?, que ellos no tenían idea, ¿verdad?, de que cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, cómo la muerte de nuestro Señor Jesús les iba a quitar el pecado a ellos y a nosotros, ¿verdad?
Sí, Isaías y Zacarías profetizan sobre esto. ¿Ya? Isaías 53, ¿ya? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ellos no tenían eso en mente. ¿Ya? Ellos estaban pensando en darle adoración, recibirle como un rey, ¿verdad? Porque así entraba en multitudes, así entraba un rey victorioso a su pueblo. Jesús entró en aquel día como un rey humilde, en un burrito, en un pollino, ¿verdad? La gente humilde, la gente de toda aquella región, ¿verdad? La gente de todos los lugares ahí vecinos que habían escuchado, habían venido para adorar, para recibirle, para aclamarle. La gente de todos los estratos sociales en aquel tiempo venía y reconocieron que Jesús era el Mesías. Hosana, el que viene en el nombre del Señor. ¿Ya? Decía, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué ha hecho usted cuando ha recibido un milagro de Dios? Dele gloria a Dios. La gente le dio gloria a Dios. Punto número 3. ¿Ya? La condenación. Punto número 2. La adoración. Punto número 1. La preparación. ¿Ya? Dios ha preparado algo que usted le puede dar a Él. Sí. Dios también quiere que usted y yo le adoremos. Pero también vemos aquí un punto tremendo que Jesús no pasa por alto. Sí. Si usted está notando, póngale la condenación. Punto número 3. ¿Ya? Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Hasta ahí es un lamento. Luego dice, está la condenación, dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por lo menos aquí vemos dos cosas. Jesús reprende a aquellos sí, que le estaban diciendo, Señor, pues calla a estos. Sí. Le dije que aquellos religiosos tenían temor de que Jesús se levantara en ese tiempo en contra del sistema romano. Ahí en Jerusalén, el pueblo estaba con esos ánimos. Los religiosos tenían temor, tenían miedo. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y vamos a ver aquí el segundo punto. Bueno, recalcando el primer punto, siempre puede haber alguien que se oponga al avance del reino de Dios. Siempre hay alguien que se opone. Esa persona es usada por una mentira de Satanás. Aquí vemos, en este mismo punto vemos, cómo nuestro Señor Jesús, cuando dijo eso, os digo que si estos cayeran las piedras clamarían. ¿Sí? Jesús, siendo Él el Rey del universo, el creador de todo, ahora estaba manifestándose como quien era ahí, el Hijo de Dios, el Mesías. La gente estaba aclamándole.
Y Jesús dijo, si estos callan, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué significa eso? Amados hermanos, nadie podía callar a aquella multitud. Nadie podía callar en aquel tiempo el reconocimiento de la grandeza de Jesús, de lo que había hecho, y la gente lo estaba alabando y adorando y exaltando por lo que había hecho nuestro Señor Jesús y porque reconocían a Jesús en su persona como su libertador. Pero nuestro Señor Jesús, aún ahí, en el conocimiento previo de Él, porque Él es nuestro Dios, en su omnisciencia, Él lloró. Y aquí la palabra, lloró, es un llanto fuerte y profundo. No es algo superficial. Ahí la escena, esa escena del gozo que traía nuestro Señor Jesús con la gente, pasó al horror. La multitud hablaba de paz, la multitud hablaba de lo que Él significaba para ellos. Él habla, Jesús está hablando de destrucción. La gente hablaba de paz. Déjeme decirle que Jesús es nuestra paz. Déjeme decirle que si usted no tiene paz con Dios, Él es nuestra paz. Jesús vino a hacer las paces entre el hombre y Dios y traernos verdadera paz. Pero también en ese tiempo Jesús estaba hablando de esa profecía que luego se cumplió en Jerusalén. Pero Jesús llora, Él pronuncia esas palabras tan tristes. Dice, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. ¿Se da cuenta cómo la multitud no estaba conectada con la mente de Jesús? No estaba conectada. Estaba clamándole por lo que Él había hecho, pero no estaba con Jesús realmente. Vamos a ver aquí. Dice, al acercarse Jesús a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. De un momento de alegría, de un momento de esa escena de tanto gozo, Jesús pasa al horror. Jesús habla ahora de destrucción. Ellos pronuncian gloria sobre Jesús y Jesús pronuncia perdición sobre ellos. Jesús habla de una realidad. ¿Cuál es la realidad de su vida? Piense en eso. ¿Cuál es la realidad de su vida? Jesús estaba viendo ahí lo que venía sobre ellos. El juicio total sobre Jerusalén que vino en el año 70 por aquel hombre que Dios permitió que la ciudad de Jerusalén fuera destruida por completo. El templo fue destruido por completo y no se ha levantado otro hasta este día. Bueno, estamos viendo aquí cómo nuestro Señor Jesús sintió ese dolor por aquella ciudad. Recuerde cuando Él iba en el camino, Jesús, Lucas capítulo 13, la última parte de ese capítulo, unos hombres vinieron y le dijeron, Señor Jesús, Herodes quiere matarte. Jesús le manda a decir unas palabras tan fuertes a Herodes. No sé si usted ha puesto atención, Jesús les dice, Lucas 13:32, los fariseos le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Y dijo, vayan y díganle a aquella zorra
he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra, ¿verdad? Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y luego dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas palabras Jesús las pronunció en el camino, ¿verdad? Y ahora Jesús está viviendo eso que él mismo había dicho, ¿verdad? Y ahora Jesús está lamentándose, ¿verdad? Está llorando, ¿verdad? Sí, lloró. La palabra lloró, le explico, ¿verdad? Es una, en el lenguaje, ¿verdad? Traducido, ¿verdad? a nuestra pues esa palabra Jesús lloró, traducida a nuestra expresión, ¿verdad? A nuestro español podemos entenderla como la expresión más fuerte en el lenguaje griego de aquel tiempo para decir llanto, ¿verdad? Como diciendo, está desgarrado, llorando, ¿verdad? Sí. ¿Usted ha llorado alguna vez con un dolor profundo por algo? ¿verdad? ¿Ha llorado alguna vez por alguna situación, alguna noticia o algo? Es al llanto al que se refiere el escritor. Imagínense las emociones del Maestro, del Señor Jesús en aquel tiempo, ¿verdad? Del gozo, de la alegría, de lo que lo iban recibiendo, cambia a un llanto profundo, ¿verdad? Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró, ¿sí? Por la ciudad, ¿verdad? ¿Sí? Jesús le dice, ¿verdad? Si tú supieras lo que es para tu paz, ¿verdad? ¿Sí? Él no hablaba de esa paz política, él no hablaba de esa paz, ¿verdad? Esa paz social en Israel, sino él hablaba de la paz con Dios, ¿verdad? Lo que produce esa paz es arrepentimiento, lo que produce, ¿verdad? Esa conexión con Dios, aquel hombre va arrepentido y habla con Dios, y entonces en ese momento se produce esa paz. Es de la que Dios estaba hablando, no de la paz que aquellos hombres tenían en su mente, una paz terrenal y pasajera. Jesús estaba hablando, oh, si conocieras en este día lo que es para tu paz, si te arrepintieras de todo corazón, decía Jesús al referirse de esa paz, si tú te arrepintieras de todo corazón y reconocieras quién soy realmente, tendrías verdadera paz. En este momento yo te digo, amigo que estás viendo esta proyección, este video, si tú reconoces lo que es para tu paz, si tú reconoces que Jesús es el Señor, que Él es el único que te puede perdonar, ayudar, es el único que te puede dar conexión con Dios, Él te da esa paz. De esa paz habla el Señor Jesús. Justificados pues por la fe, dice, escribió el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De esa paz es la que hablaba nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Qué bendición de que el Señor Jesús, el que era la paz, el que daba la paz, ¿verdad? No lo entendían como tal, ¿verdad? Andaba entre ellos, ¿verdad? Pero no lo reconocieron, ¿verdad? Él da esa
profecía. ¿Verdad? Como dijimos, este punto número 3, la condenación. Está ahí hablando, vendrán días sobre ti. ¿Verdad? Vendrán días sobre ti, ¿verdad? Cuando tus enemigos te rodearán con vallado, ¿verdad? Y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, ¿verdad? ¿Qué necesidad de sufrir ese oprobio? ¿Qué necesidad de sufrir eso Jerusalén? Pero lo sufrió porque se apartó, porque no quiso, porque no reconoció, porque volvieron atrás y no siguieron adelante, reconociendo a nuestro Señor Jesús. ¿Qué necesidad de que usted se pierda, de que usted sufra? ¿Qué necesidad de sufrir los horrores por no reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como lo que es, como lo que dijo ser y como lo que es, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, el Todopoderoso, el Creador del universo? ¿Qué necesidad hay de que usted le rechace? No hay ninguna necesidad. Acéptele en su corazón, reconózcale que Él es el Señor, no como aquella multitud que le reconoció temporalmente y después esa misma multitud días enseguida lo estaba crucificando y le estaba diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Qué necesidad de que usted no le reconozca? ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Dios quiere entrar a su corazón. Así como entró a Jerusalén y fue aclamado, Él quiere entrar en su corazón. ¿Sí? Dice Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Un día nuestro Señor Jesús, ya no vendrá a este mundo, ni va a entrar a este mundo en un burrito indefenso, en un burrito que prestado. Ya no va a entrar como aquel siervo humilde. La primera venida de nuestro Señor Jesús fue para conquistar el reino espiritual, para que usted le acepte en su corazón y usted tenga un lugar con Él en el cielo y Él sea el Señor de su vida por siempre y Él reine en usted y en su familia. Pero la segunda venida de nuestro Señor Jesús, cuando Él venga en su poder y en su gloria, dice Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20, que Él va a venir en un jinete, en un caballo blanco, como un jinete en un caballo blanco, ¿verdad? Él va a venir así, dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11, y con eso terminamos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Gloria a Dios. Cuando Él venga, ya no va a venir en un burrito, ahora va a venir en todo su poder, en toda su majestad, en toda su gloria. Y ay de aquel que le haya rechazado. Amigo que usted escucha, hermano que usted escucha, sigamos fiel a nuestro Dios. Ánimo y adelante. Hosana en las alturas. Bendito nuestro Padre Dios, bendito nuestro Señor Jesús. Y si usted todavía no lo recibe en su corazón, si usted todavía no tiene esa seguridad de que si Él le llama, usted será con Él, haga esta oración conmigo. Padre, yo reconozco que tú eres el Señor. Yo reconozco que te necesito y te pido perdón. Yo te ruego que tengas misericordia de mi vida.
límpiame, perdóname. Te necesito. Ayúdame a conocerte más. Ayúdame a ser una nueva persona. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame, te lo suplico, en el precioso nombre de Cristo Jesús, que limpies mi corazón, que tu sangre lave todos mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme orar por usted, hermano y hermana, allá en su familia, allá en su casa, donde usted se encuentra, quizás también en su trabajo. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos esa bendición especial para tu pueblo también, Señor. Para cada uno de nuestros hermanos que escuchan en su hogar, que escuchan en su trabajo. Señor, que tú les guardes, Señor. Tu palabra dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, que ese abrigo tuyo, que esa sombra tuya, Señor, guarde a tu iglesia, a tu pueblo, a nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, Padre. Les encomendamos en tus manos, en este tiempo de tanta inseguridad en la salud, de tanta quizás psicosis, temor, Señor. Tú eres nuestro refugio. Señor, en ti confiamos y en ti estamos encomendados, Señor. Descansamos en ti. Tu palabra dice que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, en tus manos encomendamos a tu iglesia, a tu pueblo, a tu congregación. Cada uno, Señor, con sus preocupaciones en tus manos están, Señor. Con sus peticiones en tus manos las ponemos, Padre. Tú dijiste, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Señor, estamos en una aflicción, pero confiamos en ti, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Le enviamos un afectuoso saludo y un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Conéctese esta tarde a las 7. Una vez más estaremos llevando palabra de nuestro Dios hasta donde usted se encuentra. Y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver otro estudio también importante de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver, el rey confronta la corrupción. No se pierda este estudio hoy a las 7 de la tarde. Dios le bendiga. Buenas tardes.